más está anunciado, pero no lo tengo disponible. Pero esto es para comentarles, y con esto termino esta larga introducción para ya empezar a tocar lo que preparé en las presentaciones. Es que cuando uno pasa por la academia y cuando uno recibe entrenamiento, sobre todo en el campo en el que yo trabajé, que aprendí el método científico, esto le sirve a uno en la vida, les digo que hasta para lavar los trastes, ¿no? Yo no puedo lavar los trastes sin organizarlos de manera, empezar primero por la cristalería, los vasos, y luego voy organizando todo hasta al último las cosas que tienen grasa. O sea, es ya una actitud mental, y realmente he podido moverme en diferentes campos sin ningún temor. No, acepto mi ignorancia cuando tomo un cargo, pero nada más déjenme decirles, mi paso por el Instituto Nacional de Ecología, yo creo que no escribí, bueno, o por las secretarías sucesivas, porque estuve desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de Desarrollo Social, después la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Escribí no menos de 10 libros, porque todo lo que aprendí, lo que hago, tan pronto como aprendo algo, lo escribo y lo difundo. Porque sí creo vehementemente que una forma de lograr el progreso es compartir el conocimiento, ¿no? Y aceptando que no lo sé todo. Y yo lo que hago es que en mis publicaciones les pongo la cita bibliográfica, la página electrónica de donde saqué la información, y siempre digo que la responsabilidad de las ideas que están contenidas en mis documentos es mía, que no necesariamente lo que yo esté diciendo es una interpretación, a lo mejor fidedigna, de lo que el autor que leí quiso decir, pero por lo menos pues es mi versión, y si alguien tiene una opinión contraria, yo agradeceré que me lo hagan saber. Bueno, pues básicamente con esto les hago así como un recuento histórico de una persona, ¿no?, que entra a la Facultad de Ciencias. Bueno, para esto déjenme decirles, yo estudié biología, primera no quise estudiar medicina porque sufro mucho, me emociono mucho con el dolor ajeno. Entonces yo no quería sufrir, pero hija de la mala vida, no sé cómo soy. Estudié biología, pero terminé yéndome a hacer una tesis doctoral sobre genética y cáncer, genética y leucemias, y tenía que estar en los hospitales, me la pasaba en hospitales, y luego me vine a hacer investigación biomédica básica, y estando aquí abrimos digamos como una sucursal de nuestro laboratorio en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para hacer investigación en salud ambiental. O sea, mi vida transcurrió en los hospitales, ¿no? Finalmente ya, ahora acepto que ya tengo que aceptar el dolor y el sufrimiento, pues como parte de la vida, eso es un hecho, ¿no? Pero siempre con esta idea de ver cómo puedo contribuir a disminuir los riesgos. Porque si algo quiero empezar por decirles es dos cosas. Una, que por todo lo que he leído, en todas las actualizaciones hasta el día de hoy, el cáncer llegó para quedarse. O sea, si estamos creyendo que va a llegar un momento en que lo vamos a erradicar y ya nunca vamos a hablar del problema, eso es muy improbable. Y van a ver por qué. Digo, la probabilidad, afortunadamente la probabilidad es baja de que sucedan ciertos eventos, pero ahí está. Pero lo importante es que hemos avanzado de una manera tan significativa en el conocimiento de cómo se lleva a cabo la transformación maligna de las células y de cómo hacer diagnósticos tempranos y cómo hacer terapias efectivas, que en realidad, y hemos aprendido también tanto de esos factores que pueden elevar la probabilidad de que uno desarrolle un cáncer, que si uno hiciera lo correcto, de veras que podía uno, bueno, véanme a mí, vivir con el cáncer, porque es como los adictos a la droga o al alcohol o al cigarro. Realmente, a lo mejor controla una la adicción, pero nunca dice uno que deja de ser adicto. Entonces yo no puedo decir, ya no tengo cáncer, no, porque no lo sé, porque sé que la probabilidad sigue estando ahí, y que como es un proceso, como les digo, proliferativo, afortunadamente hay defensas, hay frenos al desarrollo tumoral. Entonces, digo, lo que hago es vivir cada día de mi vida, ¿no?, tan intensamente como puedo y tan felizmente como puedo, esperando que no me vaya a dar, ¿no? Pero entonces lo que les digo es eso. Primero, yo creo que es un cáncer. El cáncer es una enfermedad que llegó para quedarse. Eso podríamos pensar sería la mala noticia, pero la buena noticia es que hoy por hoy tenemos muchos elementos para mantenerlo a raya, ¿no? Y de lo que se trata este libro, bueno, entonces aquí yo les he tratado de compartir todo, incluyendo cuestiones justamente de carácter social. Porque de veras que los medicamentos, sobre todo estos de última generación, muy teledirigidos, ¿no?, casi
a secuencias específicas de genes que tienen el potencial de desarrollar cáncer, cuestan mucho dinero. Entonces, cuando en una familia cae un cáncer, hay que hacer un plan de familia, un plan de gastos, un plan de cómo vamos a ir enfrentando esta situación. Y también hablo aquí de que afortunadamente hay toda una serie de organizaciones altruistas que dan apoyo de diferente índole a las personas con cáncer, no fuera más que apoyo psicológico, apoyo moral, apoyo a las familias que luego vienen a traer a sus enfermos hasta acá y viven en otros lugares. En fin, hay toda una red social muy importante en este campo, ¿no? Entonces, en este libro por eso creció tanto. Entonces, a los que quieran leer el libro les pido de antemano una disculpa porque luego me volví muy ambiciosa queriendo darle gusto a todo mundo de poner tantas cosas que me pedían y pues terminó siendo un libro muy voluminoso, pero bueno, espero que en su caso llegue a tener información que les pueda ser útil, ¿no? Entonces, ya pasé esa parte. Entonces, la primera pregunta, de hecho, hablando de preguntas, porque casi todas las secciones que voy a tratar empiezan con una pregunta. Entonces, más vayan, para aquellos alumnos que después les voy a hacer las preguntas, para que les den una hermosa taza que está ahí arriba, ¿no? A los que contesten bien, aquí está la primera, ¿no? ¿Desde qué perspectiva abordar el cáncer? Definitivamente no pude extraer, cubrir todos los temas que toqué aquí. Digo, para una plática de 1 hora ya me llevo 15 minutos nada más en presentarme, pues no pude tocarlos todos. Entonces, extraje solamente algunas cuantas pinceladas, ¿no?, de lo que está contenido aquí. Y entonces, lo primero que les digo, para empezar, es que el cáncer no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades, ¿no?, que tienen denominadores comunes y ciertas características comunes, pero que también tienen diferencias significativas entre todas. Y lo que aquí menciono es que están agrupados en estas 3 clases, ¿no? Los carcinomas, que son los que se generan en todas las superficies de recubrimiento de nuestro cuerpo, externas e internas, que realmente representan más del 95% de los tumores, generalmente son tumores de personas añosas. Yo voy a tratar, a medida que voy hablando, de casi tocar temas que vienen después, porque luego no logro cubrir toda la presentación, pero como les digo, estará a su disposición. Pero esto para mencionarles que una de las razones por las cuales acepté irme a trabajar al gobierno, después de estar haciendo investigación para identificar agentes que pudieran ser capaces de provocar mutaciones, que estuvieran presentes en el ambiente que respiramos, el agua que bebemos, etcétera, fue el decir, hay que hacer algo para limitar eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que estos carcinomas son de personas añosas, hoy por hoy están apareciendo tumores de este tipo en personas jóvenes. Y cuando aparecen en personas jóvenes son muchísimo más agresivos que como pudieran serlo para una persona adulta. Entonces realmente a mí lo que me preocupa es que no tengan este tipo de cánceres la gente joven. Bueno, las leucemias y linfomas involucran sobre todo a las células formadoras de sangre, y ese es uno de los problemas, porque justamente, después veremos, hay una tabla por ahí de estadísticas de qué pasa en México, y veremos que en los niños escolares y preescolares, esta es una de las principales causas de muerte, ¿no? Y entonces eso para mí es como inadmisible, sabiendo que es algo que se puede prevenir, la verdad es que sí hay que hacer algo, ¿no? Y los sarcomas, que son los más raros de todos, y que involucran al tejido conjuntivo y al tejido nervioso. Entonces déjenme ver, que ya me pasé más. Regresar. Bueno, entonces, les comentaba que en este documento cubro muchos de estos temas. Por ejemplo, en las bases de la enfermedad, pues toco aspectos moleculares, aspectos celulares, aspectos de los tejidos, en donde se desarrollan los cánceres, en los órganos, y las manifestaciones clínicas. Es cuando todo esto se descompone y ya uno se da cuenta que tiene cáncer, porque hay signos y síntomas, ¿no?, que le hacen a uno pensar algo anda mal, ¿no? Pero también nos pudiera interesar el cáncer desde la perspectiva de control, ¿no?, de la enfermedad. Y ahí lo más importante es hacer el diagnóstico oportuno. Entonces yo la primera cosa, si algo tendría que decirles, es conozcan su cuerpo, amen su cuerpo, toquen su cuerpo,
dense cuenta, ¿no? En cuanto aparezca un nódulo que les parezca raro, una mancha, un lunar o lo que fuera. Y bueno, y quiero decirles que al mismo tiempo que les estoy comentando esto, no es para que nos cause ansiedad y paranoia y ya no podamos vivir, ¿no? Yo soy una gente que me encanta vivir y gozar la vida, así es que sin que esto les altere su buen espíritu, pero sí estén pendientes, ¿no? Eso es algo sumamente importante. Y luego, evidentemente, caer en manos de un buen médico. De hecho, en el libro, y bueno, son las cosas que me puse a leer, ¿no? Hay un consejo buenísimo, dice, lo primero que, si tienes cáncer y vas con un médico, tú le tienes que preguntar a ver cuál es el pronóstico, ¿no? Ya tengo una amenaza de muerte, ¿cuántos años de vida me quedan? ¿Hay posibilidades de que me cure? Etcétera. Entonces vienen una serie de preguntas que uno le debería hacer a un médico. Y lo que dice aquí es, si ese médico no te contesta, cambia de médico. Y son detalles importantes, pero así debe de ser, ¿no? La relación paciente-médico es fundamental. Yo tuve una suerte y le estoy reconocida hasta el fin de mis días al doctor Víctor Manuel Vázquez Rivera, que fue el que me atendió, que es un excelente amigo y con el que todavía años después platicamos horas, ¿no? Nunca me negó la posibilidad de conocer lo que yo quisiera saber, ¿no? Entonces, lo último es la supervivencia, ¿no? ¿Cómo lograr una supervivencia con calidad de vida, ¿no? También el libro toca temas de los factores causales y hay una sección que a mí me interesó porque son estas búsquedas, cada vez que me ponía a quererlo actualizar aprendía cosas nuevas. La cuestión de la paleopatología, pues es súper interesante, ¿no? Es que hay pues toda una área del conocimiento en donde se investiga desde las épocas prehistóricas y estudiando momias, ¿no? ¿Cuáles eran las enfermedades de nuestros ancestros, ¿no? Y cuáles eran las condiciones de vida en ese entonces, cuál era el tipo de dieta, cuál era el tipo de vivienda, como para tratar de explicar y establecer una relación entre las enfermedades que padecían y el ambiente, el entorno, el estilo de vida. Y lo interesante es saber que efectivamente el cáncer se ha encontrado en dinosaurios, se ha encontrado en momias de Perú y de Egipto. O sea, es una enfermedad antiquísima. De hecho, pues desde que se formaron los primeros seres pluricelulares, entendiendo que el cáncer es un desarreglo de la comunicación entre células y del comportamiento social de las células, pues se necesita ser un organismo pluricelular para que le dé cáncer. Si uno nada más tiene una célula, le va a dar otra cosa, pero cáncer de este tipo no. Bueno, entonces la paleopatología es algo muy interesante, ¿sí? Esto es para decirles que como libro es para incentivar a los jóvenes a querer investigar. Yo ahora que ya estoy vieja, pues la paleopatología se me hace súper interesante, ¿no? Antes no, yo quería ser más incisiva en poder hacer cosas que cambiaran el mundo, y la patología pues es, aunque sí pueden aportar ideas para cambiar el mundo, pero es como ir hacia atrás, ¿no? Y evidentemente el tema de la herencia es apasionante y el del ambiente no se diga. He tenido oportunidad de incursionar en los dos y evidentemente también todo este tema de las implicaciones, que pueden ser familiares, que pueden ser económicas. Hay cifras ahí de lo que gasta el Seguro Social en la atención del cáncer, igual ahora que tenemos esta epidemia de diabetes y todo. Y por eso esa es la cosa que me duele, ¿no? Y que a veces quisiera poderles transmitir. No se vale tener una enfermedad prevenible. No se vale. Ustedes no saben lo que pierden de calidad de vida, y sobre todo ustedes que están jóvenes, si desde ahorita descuidan su dieta, si desde ahorita empiezan a fumar, si desde ahorita empiezan a beber alcohol, si desde ahorita empiezan a tener prácticas sedentarias, de estar ahí queriendo jugar, en estar moviendo la mano así para estar mandando mensajes, en lugar de hacer ejercicio y salir al aire libre y tener una dieta balanceada. No saben lo que se pierde, digo. Entonces, esta es la cuestión, y todo esto tiene implicaciones sociales, ¿no? Bien, entonces les estoy pasando una imagen que ya es de la prehistoria, pero esto es para nada más recordarnos que evidentemente hay un cuerpo de investigadores que le dan una importancia mayúscula a la cuestión genética. Hay otros que dicen, tampoco es para tanto, ¿no? Pero finalmente creo que si algo no es genético en tanto que tiene que ver con la estructura de nuestro material hereditario,
que como saben está dada por este enlace entre 4 bases nucleotídicas, pues aunque no quieran, los otros factores son epigenéticos. O sea, de alguna manera están interactuando sin causar cambios estructurales en las moléculas, cambiando su regulación, ¿no? Y después iremos hablando de otra serie de factores que predisponen o acentúan la probabilidad de poder tener un cáncer. Pero entonces, lo que es importante es tener presente de que gran parte de lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con aspectos genéticos y sobre todo porque las nuevas terapias están, como les decía, muy teledirigidas a incidir sobre ya sea los propios genes o que pueden tener una relación con el cáncer o con las proteínas moduladoras del comportamiento celular, ¿no? Entonces es importante tener presente esta imagen de las bases, para hablar de las bases genéticas, ¿no? Bueno, entonces ahora nada más les resumo 2 grupos de genes que se habla mucho de ellos para relacionarlos con el cáncer: los protoncogenes, que podríamos decir que son genes normales, que llevan a cabo funciones que son coyunturales para la célula, que tienen que ver con la coordinación de la división celular o de la diferenciación o de estos otros fenómenos como la muerte celular, en fin, pero que si sufren cambios o alteraciones se pueden convertir en lo que se llaman los genes del cáncer, o sea, genes que van a inducir a la célula a transformarse. Entonces, este es un grupo. Curiosamente, tenemos otro grupo que podríamos decir que forma parte del armamentario de defensas con las que contamos en contra de tantas cosas que nos agreden desde que llegamos a este planeta, y que son los genes supresores tumorales, que mientras ellos estén sanos y activos, están bloqueando proteínas que pueden ser activadas por oncogenes y pueden inducir estos cambios celulares importantes. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es tener a esos genes tumorales enteros, porque a veces los perdemos totalmente. Es decir, en algunos casos son mutaciones, o sea, cambios en la secuencia de las bases que codifican la información para que produzcan las proteínas, que son estas proteínas que al final de cuentas son las que juegan el rol de defensa. Pero a veces también uno deja de tener la actividad de ese gen porque lo pierde, o pierde todo el cromosoma donde estaba el gen, o hay una deleción o un cambio físico de lugar, ¿no? Pero curiosamente también esos genes, ya una vez que los mutamos, puede ser que actúen prácticamente como oncogenes, ¿no? Porque pues, van a liberar a la célula de sus bloqueos y van a entrar las células en división. Aquí algo también sumamente interesante y que es importante que lo repita y lo repita y lo repita. El cáncer tiene un origen multifactorial. O sea, no hay un solo factor que cause cáncer, hay muchos factores. Y la segunda cosa es que el cáncer es un proceso en etapas. Y complejísimo, lo van a ir viendo. Y varias de esas etapas demandan cambios genéticos, que pueden, como les digo, ser cambios en la estructura de los genes, que hace que las proteínas codificadas por ellos entonces tengan anomalías, les falte todo un segmento. Si era una enzima, ya no juegan el papel enzimático. Si era una enzima que tenía reconocimiento con otra molécula, ya no la reconoce, o cuestiones así. Pero también puede haber, como les dije, cuestiones numéricas de pérdida de bloques completos de genes o de cromosomas, o al revés, una amplificación por multiplicación de los lotes de genes de cromosomas que poseemos, ¿no? Y como tenemos también todo ese armamentario de defensas, de las cuales les iré hablando poco a poco, entonces, realmente que nos dé cáncer ya en términos de manifestarlo y en términos de enfermarnos, pues ya fue mala suerte, ¿eh? Porque yo de veras quiero mucho a mi cuerpo ahora, ¿no? Casi le hablo, trato de hacer una
ver hacia adentro de mí para decirle gracias, ¿no? Porque yo sé las batallas que todos los días mis células están teniendo contra una serie de cosas. Pues miren, llegamos a un planeta en el cual, bueno, somos polvo de estrellas. Entonces, material radioactivo, digo, hay por todos lados, ¿no? Microbios. En este momento yo puedo tener sobre la superficie de mi cuerpo 15 millones de microbios, ¿no? Sustancias químicas naturales que nos puedan causar mutaciones, muchísimas. Entonces, es un milagro que estemos así como estamos, ¿no? Yo a veces cuando me veo al espejo, ay, me quiero mucho. Digo, qué bueno que... Yo sí soy de las que me levanto en la mañana diciendo gracias, un nuevo día, ¿no? Que pude vivir y que lo pude vivir lo mejor que pude, ¿no? Porque la verdad es cierto, nuestro organismo hay que aprenderlo, hay que quererlo, porque sí es cierto que hace por nosotros maravillas, ¿no? Ante estas circunstancias, ¿no? Bueno, algo que también es importante, porque si de lo que estamos hablando son de células que rompen con las reglas, que las hacen vivir de manera armoniosa en una sociedad. Entonces es importante saber, a ver, cuáles son esas reglas básicas, ¿no? Entonces, puse las imágenes nada más para acordarme de lo que tenía que contarles. Entonces, voy a hacer una historia larga, corta. Si estamos hablando de células, hay cosas que tenemos que saber. La primera cuestión es que nacemos a partir de una célula huevo que se formó, ¿no?, por la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, donde se unen el bloque de cromosomas que nos da el padre y el bloque de cromosomas que nos da la madre, y eso ya es un milagro, ¿no? Es una maravilla de la naturaleza. Cómo una célula única empieza a dividirse en 2, y luego en 4, y luego en 6, y luego en 8, y luego lo que sea, o logarítmicamente, y cómo empieza a haber ese fenómeno de diferenciación.